Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo para el Facebook Live o este asunto que tenemos los lunes. Hoy no va a estar Max conmigo a través del video, pero probablemente se conecte si es que su horario lo permite. Él está en Perú en estos momentos, está trabajando ahí en Perú, fue para dar un taller y entonces va a estar quizá conectado vía comentarios por escrito. Entonces, bueno, primero pues muchísimas gracias a todos los que se unan y todos los que se han estado uniendo, ¿no? Muchísimas gracias. Intentaremos, pues, además de saludar a algunos como a Jaime, a Rebeca y a todos los que se están uniendo, intentaremos responder sus preguntas, etcétera, si es que tienen alguna. Hola Carmita también. En días pasados, bueno, a partir de la semana pasada, hola Isela, que hablamos sobre qué había de diferencia y todas estas confusiones entre la psicoterapia existencial o la terapia existencial. Margarita Gallegos, hola. Y la terapia humanista, ¿no? Gaby, también saludos. Como teníamos esta discusión de que se hicieran parecidos o no, también saludos a María de Los Ángeles Marista, ¿no? Lorena, hola. Teníamos esta discusión y generó una buena polémica, hubo muchísimas personas que nos hicieron comentarios acerca de las diferencias o similitudes entre la terapia humanista y la terapia existencial. Entonces por ahí subí un blog que quiero, Fabiola, hola, Marta también, que quiero invitarles a que lo lean. El blog está en mi página, ustedes lo pueden ver si ponen www.jaquiandresmartinez.com, mi nombre, jaquiandresmartinez.com, todo junto, ya saben, Jackie es con Y y con Q. Entonces, www.jaquiandresmartinez.com, diagonal blog, y ahí entonces ustedes pueden leer la última entrada y voy a hacer otras dos próximamente, en donde podamos tener todo el asunto de una mayor discusión o mayor plática sobre esto de las diferencias entre lo existencial y lo humanista. Rudy, saludos desde Perú también, saludos hasta allá, hasta Perú. Adriana León Portilla, saludos. Como les decíamos en ocasiones anteriores, algo que ha sido complejo es que muchísima gente cuando escucha existencial piensa cosas raras, ¿no? Es la verdad, piensa cosas que a veces ni siquiera tienen mucho que ver o que aunque sí tienen que ver, no son exactamente a lo que nos referimos. Por ejemplo, que mucha gente cuando de repente dos amigos se ponen a platicar y de repente hablan, abrazos Perla, de temas como por ejemplo, se ponen a platicar y hablan de la muerte, ¿no? Entonces empiezan a hablar de que si la muerte, bla, bla. Es común que alguno de los dos diga, ay, ya nos pusimos existenciales, ¿no? O qué existencialistas, etcétera, etcétera. Saludos, Denis. Bueno, todo esto tiene que ver con que hay una pues mala comprensión de lo existencial. Lo existencial se une fácilmente a situaciones negativas o incómodas, etcétera, etcétera. Porque unimos existencial a crisis, ¿no? Crisis existencial o culpa existencial o angustia, etcétera, etcétera. Saludos, Ronald. Dice que Ronald, que cuando iniciamos el movimiento existencialista en Bolivia, pues empieza a arrancarlo y vamos para allá con muchísimo gusto. También Luis Puente, saludos, y Antonio Rangel dice, no seas misel, pero batallo para escuchar. Bueno, Isabel, qué gusto verte también por ahí. ¿Quién sabe? Bueno, Margarita Gallegos dice, hola Max, pero Max, no sé si está pedimos que se manifieste vía escrito porque conmigo hoy no está ya que está en Perú. Max trabajando. Ah, sí, ya puso Max que abrazos desde Perú, entonces podrán verlo por ahí. Bueno, como les decía, el problema es que lo existencial suele entenderse de maneras negativas, como cosas que no son muy agradables, que no son muy buenas o para nosotros, o que por lo menos no se sienten bien. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos. Entonces creo que una de las uniones que se hizo, saludos Benny también, Gaby, Lau Denis, saludos. Estas uniones que ha tenido la perspectiva existencial, al menos en visión general, como por ejemplo con lo humanista, quizá equilibraba un poco el asunto, ya que tradicionalmente lo humanista suele asociarse, Gaby, saludos, eh, dice que Max, que se corta un poco la señal, Noema, saludos,
Si alguien más siente que se le corta la señal, avísenme para que veamos de qué se trata el asunto. Lo que podemos decir es que efectivamente, Rebeca dice que también está fallando. Es que puede ser, ¿saben qué? Puede ser asunto de la red de aquí y quizá sería mejor utilizar la red del teléfono. Miren, voy a seguir durante los próximos 2 minutos más y si no, de plano, cambiamos la red para comunicarnos de otra manera. Lo que les decía, entonces, es que se unió probablemente lo existencial a lo humanista como una manera de equilibrar el tono medio negativo que algunas personas entendían en lo existencial. Pero lo cierto es que lo existencial no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque lo existencial no tiene que ver con los temas de lo que hablamos. Tiene que ver más bien con la forma que tenemos de hablar de cualquier tema. Entonces, podemos hablar de los chicles que te gustan, ¿no? De los chicles de menta de una manera existencial, o podemos hablar de la muerte de una manera muy poco existencial. Porque lo existencial no es propiamente los problemas o las temáticas. Lo existencial es la vida y es nuestra manera de aproximarnos a ella. Lo existencial es una postura frente a la vida y no una serie de temáticas. Esa es una de las principales confusiones que han hecho que algunos, aún desde la psicología humanista o desde las terapias humanistas, se llamen existenciales porque les interesa profundizar en ciertas temáticas. Pero repito, las temáticas no hacen lo existencial, sino la manera de aproximarnos, un método. Es por eso que nos resulta importante separarnos de la perspectiva humanista, porque la forma, la postura humanista de plantearse frente a los temas, inclusive a los temas que se conocen como existenciales, como la muerte, la libertad, etc., es diferente. Por ello es que, por supuesto, hay terapeutas humanistas que trabajan con temas así. Pues sería absurdo que no, porque son temas humanos. Hay psicoanalistas, cognitivo-conductuales, etcétera, que trabajan con la forma como una persona se relaciona con la muerte o se relaciona con la incertidumbre, etcétera. Claro que los terapeutas existenciales lo hacen también. El asunto, hola Juan Pablo, el asunto es que lo hacemos de una manera particular, lo hacemos de una manera que no es igual a otras. La manera existencial es principalmente fenomenológica, pero también tiene ciertas características de las que les vamos a hablar posteriormente, porque no quiero quemar todos los cartuchos en esta conversación. Entonces, esa es una de las cosas que nos habían estado comentando y que quiero decirlo también. Saludos a Pachuca, a Shanti también, y a Rosa, Valentina, saludos. Entonces, creo que está quedando claro, por empezar, una cosa. La terapia humanista y la terapia existencial son dos formas diferentes, que tienen cosas en común, sin duda, claro, tienen cosas en común, pero son diferentes, no son lo mismo y tienen muchas cosas distintas. En nuestras próximas conversaciones vamos a poner énfasis en qué tienen distinto. Pero ténganos un poco de paciencia, porque tampoco queremos bombardear con ideas y que queden en el aire. Queremos que de alguna manera se tengan algún tipo de fundamento. Bueno, hoy quiero también hablarles de otro detalle que me estuvieron preguntando y que preguntaron incluso aquí mismo en los comentarios que hacen las personas al video que quedó grabado de la semana pasada. Nos comentaron sobre la logoterapia. Esa es otra. Cuando voy de repente a una fiesta, a una reunión, y alguien me pregunta, Luis Alfonso de Veracruz, saludos Luis Alfonso, Giancarlo, saludos también. Cuando alguien me pregunta a qué me dedico, y digo, pues a la terapia, ¿no? A la terapia psicológica, para que la gente un poco comprenda, aunque ese asunto de lo psicológico no es algo que se use mucho dentro de lo existencial, ya después veremos por qué. Patti, también saludos. Lo cierto es que la perspectiva existencial no es fácil de explicar. Entonces me preguntan en una fiesta, ¿qué me dedico? Digo a la terapia. Y cuando me dicen, ¿y a qué tipo de terapia? Siempre siento así como un, qué difícil. Saludos hasta Perú. Carmita Díaz, saludos también. Es difícil explicar eso de lo existencial. Es difícil. Entonces, cuando me dicen, ¿a qué línea de terapia te dedicas?
siempre siento un poco de dificultad de decir existencial, porque me temo la siguiente pregunta de ¿y qué es eso? Pero lo cierto es que hay gente que no me pregunta qué es eso. Y entonces me dicen, sí, claro, Víctor Frankl, logoterapia. Y aunque la logoterapia es una escuela de terapia, Marcos, saludos también, aunque la logoterapia es una escuela de terapia, que podemos decir está inspirada en lo existencial, inspirada en el pensamiento existencial, la logoterapia es otra cosa. La logoterapia no es un modelo existencial como tal. Es un modelo inspirado en lo existencial y es logoterapia. Es un modelo con derecho propio. A veces también, por ejemplo, se nos confunde con la terapia Gestalt. Más adelante tendremos un encuentro así también Facebook Live, en donde nos dedicaremos a hablar de las diferencias tanto con la logoterapia como con la terapia gestáltica. La terapia Gestalt también, sobre todo aquella que tiene una intención más relacional, que está más puesta en el encuentro, más puesta en lo que va ocurriendo en el momento de estar juntos terapeuta y paciente, esa forma de terapia Gestalt tiene muchas similitudes con el modelo existencial. Efectivamente, tiene muchas cosas parecidas. Somos muy hermanas, en muchos sentidos son muy hermanas estos dos modelos, ¿no? Estas dos formas de hacer terapia. Pero también son diferentes. No son las mismas. Anita Andrea, qué bueno que te aclares, saludos. Entonces, la terapia existencial, la terapia Gestalt, la logoterapia, son tres modelos diferentes de terapia. ¿Tienen cosas en común? Claro que tienen cosas en común, como todo, pero también tienen muchas diferencias. Y diferencias además cruciales y fundamentales que hace que no sean lo mismo una que la otra. Entonces, creo que vale la pena no tratar de meterlas todas en un mismo cajón, sino destacar sus distinciones, porque al destacar sus distinciones, los diferentes modelos pueden aprender unos de otros. Y entonces los modelos gestálticos pueden aprender de lo existencial, o lo existencial de los gestálticos, o de los logoterapéuticos, o incluso de psicologías o terapias más propiamente humanistas, como el enfoque centrado en la persona, podemos aprender mutuamente. Yo tengo la fortuna de que me entrené, fui entrenado en terapia gestáltica o terapia gestalt, y aunque ahora me dedico tanto a la terapia gestalt, yo diría que también, pero principalmente a enseñar la terapia existencial. Pero déjenme contarles una experiencia que alguna persona por ahí escribió también porque la he contado en otros momentos. Y es que tengo la fortuna, sí está padre Daniel, ¿verdad? Tengo la fortuna de que me invitan de repente a congresos de Gestalt. Y cuando voy a congresos de Gestalt, ¿saben qué hago? En mis conferencias o talleres que tengo la oportunidad de compartir, les hablo de rollos que son propios de la terapia existencial. Y me va muy bien, porque los gestaltistas suelen decir, qué interesante, eso está muy interesante, a ver, háblonos más de eso. Les parece muy interesante la manera de reflexionar de la perspectiva existencial. Lo curioso de esto es que cuando he tenido la oportunidad de ir a eventos en donde son de terapia existencial, a un congreso, a un simposium, etc., en mis participaciones, aunque son de terapia existencial, yo les hablo a veces de reflexiones propias del mundo de la terapia Gestalt. ¿Y qué creen? Los terapeutas existenciales suelen decirme, qué interesante, claro, eso está muy interesante, ¿cómo no lo habíamos pensado? Etcétera. Entonces creo que vale la pena no creer que son lo mismo, porque si yo creo que son lo mismo, dejo de investigar en uno o en otro y me pierdo de la posibilidad de reconocer sus diferencias y la riqueza que pueden compartir. Hola Mirta. Entonces, para aprovechar toda esa riqueza, vale la pena subrayar las diferencias. ¿Por qué no nos gusta subrayar las diferencias? Bueno, no nos gusta subrayar las diferencias principalmente porque a veces las diferencias nos hacen sentir alejados o porque tenemos la experiencia así de que una diferencia establece una especie de frontera, establece una especie de límite. ¿Y saben qué dicen? Hay una frase de Ken Wilber, un filósofo que a mí durante muchos años me gustó mucho, ahora todavía me gusta, aunque ya no es de mis favoritos. Bueno, Ken Wilber en alguno de sus textos dice, el problema con trazar fronteras es que cada vez que se traza una frontera, se traza un campo de batalla. Saludos también, Lupita, hasta Tabasco. Cada vez que se traza una frontera,
se traza un campo de batalla. Eso es algo fuerte, es cierto. Entonces, por eso a veces no nos gusta señalar diferencias. Porque cuando señalo diferencias con alguien, señalo posibilidades de conflicto. Y como los conflictos no nos gustan, porque pues sí, se sienten gacho, ¿no? Se sienten mal. Entonces preferimos, Emanuel, qué bueno que nos estés viendo, que me estás viendo en estos momentos. Qué bueno, gracias Emanuel. Y Davey, saludos también. Entonces, por eso es que no nos gustan las diferencias, porque nos hacen sentir que hay posibilidad de una batalla, de un conflicto. Como bien lo dices, Daniel, efectivamente. También saludos hasta Hidalgo, Elvia. Entonces, eso provoca que mucha gente hace las diferencias a un lado y quiere solamente subrayar y señalar las similitudes, solamente. Luis, Alfonso, saludos también. Solamente señalar similitudes puede ser rico porque nos hermana, pero también pierde la posibilidad de que nos enriquezcamos mutuamente. Por eso en las próximas conversaciones que tendremos vamos a enfatizar las diferencias. Primero, con la psicología humanista en general, vamos a hablar de las diferencias entre la visión existencial y la visión humanista, esto es la siguiente ocasión, y a lo mejor ahí mismo profundizamos en las diferencias con la logoterapia y las diferencias con la Gestalt, para que puedan también ver cómo no se trata de lo mismo. Saludos Marisol también. Ceci dice, Jackie, tienes el enorme don de explicar tan sencillo y de forma tan amena. Muchísimas gracias, Ceci. Sí, Salim y Chilim, exacto, sí me acuerdo, Ceci, por supuesto. Por último, antes de despedirnos, solamente quisiera agregar una metáfora que a mí me ayuda muchísimo y que nos va a ayudar a comprender todo esto de las diferencias y las similitudes. Esta es una metáfora que pueden ver con los deportes. Por ejemplo, hay muchos deportes que son parecidos y que, por ejemplo, consisten en que hay dos equipos que se enfrentan el uno al otro, en donde un equipo trata de meter la pelota en un lugar que el otro equipo defiende. La portería, la canasta o cierta zona del piso, etcétera, pero tratan de poner la pelota ahí. Saludos, Roy, hasta Perú también. Saludos, Andrea, hasta Campeche. Entonces, estos intentan llevar la pelota mientras el otro equipo defiende. Si se fijan, en ese, bueno, y el equipo que defiende al mismo tiempo va a intentar también hacer lo mismo, pero con el equipo contrario. Bueno, estas formas de estos deportes, ¿no? Esta forma de definir el deporte, aquí si se fijan, entran muchos. Saludos también, Zoe, qué gusto verte. Lupita, saludos, qué bueno que nos conocimos aquí en Tabasco. Entonces, estas formas de deportes, fíjense, entra aquí el fútbol soccer, el voleibol, el básquetbol, el fútbol americano, el tenis, el waterpolo, el hockey, el rugby, el béisbol, etcétera, etcétera. Muchos deportes entran en esta misma distinción, entran en la misma clasificación o definición de dos equipos que se enfrentan en donde cada uno de los equipos defiende una zona y al mismo tiempo que la defiende intenta llevar la pelota a la zona que defiende el equipo contrario. Bueno, pero aunque todos estos deportes son lo mismo en cuanto a esta definición, lo que podemos ver es que ya a la hora de lo más específico de cada deporte, pues tienen cosas muy diferentes. Y entonces, por ejemplo, en el fútbol soccer es permitido que el equipo toque o que la pelota con las manos. Lo que no, perdón, no es permitido, ¿no? Si alguien toca la pelota con las manos en el fútbol soccer es castigado. Hay una penalización. Bueno, claro, hay un jugador que sí puede, el portero, ¿no? Pero solo dentro de cierta área. En el básquetbol, por ejemplo, por el contrario, los jugadores toman el balón con las manos todo el tiempo. Entonces, lo que vemos es que lo que es perfectamente válido en un deporte puede resultar ridículo, absurdo o prohibido en otro deporte. Y eso hace que el básquetbol y el fútbol soccer sean muy diferentes a pesar de que tengan cosas parecidas. Bueno, pasa lo mismo con las terapias. La terapia humanista, la logoterapia, la terapia gestalt, la terapia existencial, son diferentes deportes. Claro, tienen cosas en común, por supuesto, pero también son distintos, ¿no? Claro, Juan Pablo nos recuerda que no solamente el portero, también Maradona, ¿no? ¿Se acuerdan con aquello de la mano de Dios? Exactamente, ¿no? Entonces, podemos ver que, pero tiene que ser la mano de Dios, ¿no? En el fútbol para que se permita, porque si no, eso está prohibido. Pues pasa así con las terapias. Cada una de las terapias tiene un sistema de reglas
de valores, de formas de entender la realidad, de posturas y de métodos para acercarse a la comprensión de la realidad del otro. En las próximas veces que nos encontremos, entonces intentaremos hablar desde ahí, profundizar en cuáles son las reglas específicas de la terapia existencial que la hacen distinta a esos otros enfoques y que hacen que no sea una terapia humanista. Enfatizaremos eso, pero quiero esperar a Max también para no llevarme todo eso sin su presencia y sin su participación. Max además, como ya vieron, nos está viendo, ¿no? Bueno, me despido. Acuérdense por favor de escribir cualquier pregunta que tengan para que la incluyamos, o si quieren a que hablemos de algún tema en particular, apúntenlo para que lo incluyamos en los temas de nuestro Facebook Live, que lo vamos a tener todos los lunes a las 6 de la tarde, bueno, 6:05 para dar un poco de chance a que la gente se acomode. Entonces, los lunes a las 6:05, Max y yo tendremos nuestra conversación por Facebook Live. Entonces, si les interesa, pongan cualquier comentario en los comentarios aquí mismo o a través de mi página. Acuérdense de mi página www.jackieandresmartinez.com/blog. Ahí voy a estar subiendo los temas que hablemos aquí. Dice Andrea que le gustaría algo sobre fenomenología. Con gusto, en cuanto acabemos este tema de las diferencias con la terapia humanista y todo eso, hablamos de fenomenología. También saludos, Mar Zárate. Entonces, también les convoco a que entren a la página del Círculo Existencial, que es www.circuloexistencial.org o circuloexistencial.org. Entren también ahí porque ahí hay toda una descripción de eventos, pueden darle clic en los últimos eventos y enterarse de todos los eventos que tendremos próximamente. Porque aquí en el Círculo Existencial estamos ya en inscripciones para los próximos grupos, que tendremos un grupo matutino y un grupo vespertino, en la formación en terapia existencial o el diplomado en conversaciones poderosas o la formación en coaching existencial, etcétera, para que se enteren de todo ello, de toda la propuesta académica. No dejen de entrar a la página del Círculo Existencial, les repito, www.circuloexistencial.org, y también para que se enteren de todos los eventos que tenemos, como nuestro curso intensivo internacional, que tendremos ya en 2 semanas. Vamos a tener un curso internacional de toda una semana. Entren para enterarse, ya sea a la página del circuloexistencial.org o a la página jackieandresmartinez.com. Entonces, ya para despedirme, perdón, Osvaldo dice, qué emoción me da ver estas transmisiones. Saludos. Hablar sobre Maurice Merleau-Ponty. Muy bien, cuando hablemos de fenomenología, creo que siguiente de eso, incluiremos el tema de Merleau-Ponty. Yo estoy anotando todo esto para que tengamos todos estos temas ahí, pero si notan que se me está olvidando, hagan un jaloncito y recuérdanmelo para que lo podamos incluir. Gracias, Diana, y nos estamos viendo, Juanpa. Saludos hasta Colombia, porque nos encanta que hay gente que nos ve de Colombia, de Argentina y de muchos lugares de la Ciudad de México, de Perú, etcétera, muchos lugares también del México como país, etcétera. Gracias, de verdad, muchas gracias por vernos, pero escriban también algo para que podamos tener pues más conversación sobre esto. Nada más, Luis dice, ¿qué es la terapia existencial? Pues claro, ese es el tema del que vamos a estar hablando siempre, porque es de lo único que sabemos hablar. Entonces vamos a hablar de esto todo el tiempo, no te preocupes, Luis Alfonso. ¿Cuándo traen el movimiento existencial a Tabasco? Pues ya habíamos llevado, pero intentaremos llevarlo de nuevo. Es cuestión de que hay un grupo por allá interesado para podernos mover. Gracias, Lorena. Hasta luego, me despido y muchísimas gracias por observarme.